Hoy nos sumergimos en un documento que propone una transformación bastante radical para Cuba. Se centra en sus pilares de justicia, derechos y seguridad. Sí, La fuente es el capítulo 2 de un texto que se llama Cuba 2026, el protocolo de la calma. un nombre bastante sugerente. Y nuestra misión aquí es explorar el plan que presenta. Va desde liberar prisioneros hasta redefinir por completo el rol del ejército. Es un plan muy ambicioso. El documento arranca con una frase que me pareció muy potente. Dice, abrir las cárceles para los presos políticos no es solo un acto de justicia legal, es un acto de higiene moral para la patria. Esa frase es la clave de todo. Higiene moral. Sí, porque define el punto de partida no como un cálculo político, sino como un imperativo ético. Por eso lo llaman Operación Libertad Inmediata. Suena muy directo. ¿Lo es? Pero no se trata de abrir las celdas y ya. Es un proceso muy estructurado. Tiene, digamos, 3 niveles. A ver. El primero es puramente legal. Una ley de amnistía general que anula condenas por lo que el texto llama delitos políticos. Que son figuras como desacato o propaganda enemiga, ¿no? Exacto, y una muy controversial, peligrosidad social predelictiva. O sea, te podían encarcelar no por lo que hiciste, sino por lo que el Estado creía que podías llegar a hacer. Un momento, eso es clave. No es solo perdonar. Es como desarmar la trampa para que no se vuelva a usar. Precisamente, es un borrón y cuenta nueva legal. ¿Y el segundo nivel? El reparador. La propuesta es eliminar los antecedentes penales, de forma automática, Claro, para que la gente pueda rehacer su vida. y recuperar plenamente sus derechos civiles, votar, trabajar, viajar, una reintegración total. Entiendo. Y el tercero, el simbólico, que a menudo es el que más se subestima. ¿A qué te refieres? Proponen un Día Nacional de Homenaje a las Víctimas. Y más importante, que el Estado pida un perdón oficial, público. Un Estado pidiendo perdón, eso es un gesto enorme. Admite que se equivocó en su misma esencia. Y me deja pensando. Vale, se abren las cárceles. Se pide perdón. Pero, ¿cómo se evita que el ciclo se repita? Justo, ¿Cómo te aseguras de que no se vuelvan a llenar con la siguiente generación de disidentes? por supuesto. La amnistía es el paso cero. Es el gesto que hace posible todo lo demás. La siguiente fase que describe el documento es la Operación Voz Viva. ¿Voz viva? Y su objetivo es ese, desmantelar la arquitectura del silencio. El texto usa una frase muy gráfica. Dice, durante décadas, el silencio en Cuba fue una estrategia de supervivencia. Y esta operación busca que hablar ya no sea un riesgo, sino un derecho. Exactamente. Me imagino que eso implica cambios legales muy profundos. ¿Cómo se materializa esa voz viva? Pues con una reforma legal bastante agresiva. Primero, derogar lo que el texto llama delitos de pensamiento. O sea, figuras como difamación de las instituciones. Esas mismas. O ultraje a los símbolos patrios. Desaparecerían del Código Penal. La idea es que puedas criticar al gobierno sin cometer un delito. Claro, si puedes criticar necesitas un lugar donde hacerlo. Y eso me lleva directo a los medios de comunicación. Exacto. Y aquí la propuesta es drástica. El fin del monopolio estatal. Medios privados. Legalización inmediata de periódicos, radios, canales de TV independientes. Pero lo más interesante es que proponen para los medios estatales que ya existen, como Granma o la televisión cubana, ¿Qué les pasaría? transformarlos en servicios públicos de comunicación. Suena bien, pero servicio público a veces, puede seguir siendo controlado por el gobierno de turno. El documento detalla cómo se garantizaría su independencia. Es una pregunta crucial, ¿sí? Y el texto intenta abordarla. La idea es que estos nuevos medios públicos no los dirija el gobierno. Entonces, ¿quién? Juntas editoriales autónomas, Ciudadanas. compuestas por periodistas, académicos, gente de la sociedad civil elegida por concurso público Ah, ok. y con financiación protegida por ley, para que sean inmunes a la presión del Poder Ejecutivo. Piensa en un modelo tipo la BBC británica. Pertenece al Estado, pero no al gobierno. Es una distinción sutil, pero... Fundamental. Y esa misma lógica de pasar de prohibir a proteger se aplica a las manifestaciones, ¿verdad? Totalmente. Pasa de ser un acto de desafío a un derecho ciudadano. La propuesta es que ya no necesites un permiso previo, Y entonces, solo una notificación, para coordinar la logística, la seguridad
El propósito no es pedir permiso. De hecho, el plan invierte la carga. ¿Cómo que le invierte? El Estado tendría la obligación de proteger al manifestante y prohibir las contramanifestaciones organizadas desde el poder, los llamados actos de repudio. O sea que el cambio no es solo liberar a la gente, sino rediseñar el sistema para que la disidencia sea algo normal y protegido. Es un giro de 180 grados. Un Estado que garantiza libertades, no que vigila. Incluso mencionan el Internet. Sí, lo enmarcan explícitamente como un derecho humano. Prohibir los cortes de Internet o el bloqueo de sitios web por motivos políticos. Claro. El acceso libre a la información se ve como una condición necesaria para la democracia. Me quedo pensando, todo esto, libertad de prensa, derecho a manifestarse, depende de que haya un árbitro imparcial. Ajá. Si un ciudadano siente que violaron su derecho o si la policía reprime una marcha, ¿a quién recurre? Porque si el sistema judicial es el mismo, nada de esto funciona. Has puesto el dedo en la llaga. Es el siguiente pilar de la reforma y quizás el más complejo, la Operación Justicia Pura. Justicia pura. El documento es muy directo. Dice algo como que, en Cuba, la justicia tuvo los ojos bien abiertos para vigilar la lealtad política. Fuerte. El objetivo entonces es vendarle los ojos a la justicia, que solo vea la ley, no la ideología. Suena a un ideal. Pero a ver, ¿de dónde saldría esta nueva generación de jueces y fiscales? Porque no es solo cambiar la ley, es cambiar la mentalidad de quienes la aplican. Esa es la gran pregunta, claro. El plan se enfoca en los mecanismos para forzar ese cambio. Primero, blindar la carrera judicial. ¿Cómo? Eliminar por completo la designación política de jueces. El ingreso y los ascensos serían solo por exámenes de oposición. Y una vez en el cargo, los jueces serían inamovibles. Para que no teman a represalias. Exacto. Y segundo, que es vital, autonomía presupuestaria. Asignar por ley un porcentaje fijo del presupuesto del Estado directamente al Poder Judicial. La independencia económica. Un juez que depende del gobierno para su salario no es realmente independiente. Jamás. Y esto permitiría salarios dignos. El texto lo llama una vacuna contra la corrupción. Tiene sentido. Y a nivel estructural hay dos cambios monumentales. El primero, crear un tribunal constitucional. Un órgano supremo que vele porque ninguna ley viole la Constitución. Y cualquier ciudadano podría acudir a él. Sí, con un recurso de amparo si siente que sus derechos han sido vulnerados. Y el segundo cambio, La reintroducción del juicio por jurado. con ciudadanos comunes. Exacto, para delitos graves. Se argumenta que un veredicto de 12 ciudadanos tiene una legitimidad social mucho más fuerte y ayuda a reconstruir la confianza. Y esta transformación interna se refleja hacia afuera. El documento habla de cambiar la imagen internacional de Cuba. Sí, es la Operación Justicia sin Fronteras. El objetivo es que Cuba deje de ser percibida como un santuario para ciertos fugitivos. ¿Y cómo se lograría eso? 3 acciones concretas. Firmar tratados de extradición con las democracias. Integrarse de forma activa en Interpol. Cooperación policial. Sí, para combatir narcotráfico, terrorismo y algo muy específico. Establecer convenios para rastrear y repatriar fondos públicos robados. Ok. Entonces, tienes leyes justas, jueces imparciales, pero nos falta la otra mitad de la ecuación. Los que tienen el monopolio de la fuerza, las Fuerzas Armadas y el MININT. El texto dice que se convirtieron en guardianes de una ideología. Una descripción muy precisa, según el análisis del documento. ¿Cómo se les devuelve a su rol tradicional de proteger a la nación y no a un partido? La propuesta para eso es la Operación Centinela de la Patria, y su pilar es la despolitización, total y absoluta. Primer paso. Simbólico, pero potente. El juramento de lealtad de cada soldado y policía ya no sería a una ideología, sino solo y exclusivamente a la Constitución. Se eliminarían las células del partido dentro de las fuerzas, y el mando militar subordinado al poder civil electo. Y aquí entra el tema de GAESA, el conglomerado empresarial de los militares, que es casi un estado dentro del estado. ¿Qué pasaría con ese gigante? El plan es directo, desmantelarlo. Enorme de la economía. El plan detalla cómo se gestionaría esa transición. Es una objeción muy válida, y el documento intenta trazar una ruta. Primero, separar de inmediato todas las empresas del control militar. Y luego, Un cuerpo de auditores civiles e internacionales haría un inventario completo de activos.
Y esos activos, los hoteles, tiendas, pasarían a ser gestionados por un ente civil transitorio. Para que no haya un vacío de poder económico. Exacto. A mediano plazo se decidiría qué se privatiza y qué se queda como empresa pública pero bien gestionada. El punto clave es que las ganancias irían al presupuesto nacional, para salud, educación, pensiones. Entiendo. Y otro tema muy sensible conectado a esto es el servicio militar obligatorio. También se aborda de frente. Se propone su eliminación definitiva. ¿Y la alternativa? Un ejército más pequeño, profesional, voluntario y tecnificado. El argumento es que el modelo de conscripción masiva respondía a una lógica de la Guerra Fría que ya no aplica. Y esto se conecta con la reforma de la inteligencia, supongo. La seguridad del Estado. Directamente. El plan es disolver los departamentos dedicados a la vigilancia política. Y reenfocar esos recursos. Exclusivamente en amenazas externas reales, terrorismo, crimen organizado. Pero siempre, y esto es crucial, bajo estricto control judicial y parlamentario. Y toda esta reforma de alto nivel tiene que bajar hasta el policía de la calle, ¿no? Sin duda. El documento quiere que el uniforme azul sea, y cito, un puente de confianza, no un muro. Es una frase bonita, pero cambiar la cultura de una fuerza policial es increíblemente difícil. Sí, lo es. Y esa es la misión de la Operación Escudo Ciudadano. El objetivo. Transformar la policía de un órgano de represión a uno de servicio público. Proponen un modelo de policía de proximidad o de barrio. ¿Qué significa eso en la práctica? Agentes asignados permanentemente a zonas pequeñas, que conozcan a los vecinos, los problemas de la comunidad, que construyan una relación de confianza. Que no sean una fuerza de ocupación en su propio barrio. Exacto. Incluso sugieren crear consejos vecinales de seguridad, donde el jefe de policía local rinda cuentas a los ciudadanos de su área. ¿Están proponiendo pasar de una policía que es como un martillo a una que sea más como un mediador comunitario? Eso requiere un cambio de mentalidad total. Por eso la formación es el eje central de esta reforma. Se plantea una revisión completa del currículum de la academia. Menos vigilancia ideológica y más. Criminología moderna, mediación de conflictos, respeto a los derechos humanos, entrenamiento para desescalar la violencia. Y, para asegurar la transparencia, se propone el uso de tecnología. Cámaras corporales. Cámaras corporales, las bodycams, para todos los agentes en servicio. Entonces, si unimos todas las piezas, la amnistía, las libertades, la justicia independiente y esta reforma de las fuerzas de seguridad, lo que se describe es un rediseño completo del contrato social. Sí. Se pasa de un Estado que controla a los ciudadanos a un Estado que existe para garantizar sus derechos. Lo fascinante es cómo cada pieza depende de la otra, como un mecanismo de relojería. ¿A qué te refieres? La amnistía es un gesto poderoso, pero sin una reforma judicial y policial que la respalde, sería temporal, no sostenible. ¿Y la libertad de prensa? Es crucial. Actúa como un perro guardián que vigila que esas reformas se cumplan en la realidad y no solo en el papel. Y la cooperación internacional blinda el sistema de amenazas como el crimen organizado. ¿No es una lista de deseos, entonces? No, es un ecosistema de cambios, todos interconectados. Y para terminar, una idea para la reflexión. El documento detalla meticulosamente el qué y el cómo. Es un plano de ingeniería social muy, muy detallado. Sí, lo es. Pero todo esto se basa en un elemento que no se puede legislar, que no se puede decretar en una gaceta oficial. La confianza. La confianza. Esa es la pregunta fundamental que queda flotando, ¿no? El verdadero desafío. Después de décadas de una relación basada en la vigilancia, la sospecha, el miedo, ¿cómo se reconstruye eso? Exacto. ¿Cómo logras que un ciudadano vea a un policía, a un juez, y sienta seguridad en lugar de recelo? Y ese proceso, ¿crees más cultural y psicológico que legal? Podría ser el desafío más grande y largo de todos. Uno que ningún protocolo puede planificar por completo.